Pensamiento para una vida victoriosa, declare bendición. Esto es muy importante y debo decir que es una materia o una asignatura, por así llamarle, no acabada en nuestro medio. Todavía nos queda mucho que aprender y con la ayuda del Señor, nos planteamos el desafío de que este año pudiéramos dar el siguiente paso. ¿Por qué? Y me voy a explicar. En la semana, más bien el domingo recién pasado, hablábamos acerca de los cristianos. Cómo los cristianos, o sea, los hijos de Dios, son gente de palabra. Y cuando realmente se comportan a la altura como gente de palabra, con todo lo que ello significa, el mundo les ve y les reconoce. Tan gente de palabra, o sea, de compromiso, comprometidas y cumplidas en lo que prometen o dicen, que en un momento dado en la historia y en algunos lugares se preguntaba, entre otras cosas, bueno, ¿qué era su religión? Y si era cristiano, si era evangélico, si era protestante, era algo positivo. ¿Por qué? Porque tenían o teníamos ese buen nombre o esa buena reputación. Con el tiempo ya no es tan así, pero sin embargo eso no significa que la palabra de Dios haya bajado su nivel o su estándar. Simplemente la iglesia o algunos cristianos se dejan vencer o conquistar por el mundo. Del mismo modo en que los cristianos son gente de palabra, los cristianos son gente de bendición. La Biblia nos dice, Dios nos dice que somos la luz y la sal. Y no nos dice que somos ahí como a ver qué sale o qué resulta, sino que nos lo dice con una claridad y con un énfasis en que se vea, en que se note, en que el mundo pueda realmente advertirlo. Eso quiere decir que pueda ver cuál o cómo es nuestro estilo de vida diferente y mejor. Bueno, somos gente de bendición porque somos la luz, porque somos la sal del mundo. Somos gente de bendición porque comunicamos las buenas nuevas de salvación, el Santo Evangelio. Somos gente de bendición porque vivimos para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de nuestras buenas obras. Nada, absolutamente nada bueno o encomiable hacemos para gloriarnos a nosotros mismos. Toda la honra y toda la gloria se la damos a Dios. Somos gente de bendición, y aquí vamos al punto, porque bendecimos. Tenemos el poder, la autoridad y el privilegio dado directamente de Dios, usted y yo, de bendecir. Me pregunto, ¿lo está utilizando? ¿Está bendiciendo? Ahora, de esta forma, ¿a qué forma me refiero? Si usted busca en el diccionario qué es bendición, dice: expresión con la que se invoca la protección de Dios y su Espíritu santificador sobre una persona, un lugar o una cosa. Y eso ya nos dice que la bendición, esto que se da, esto que se declara, tiene que ser verbalizado. Ya veremos un poquito más sobre eso. Por otra parte, es importante notar que cuando hablamos de bendición, y quizás para poder entender mejor nuestro ministerio de bendecir, quizás recordar o ir hacia atrás, me refiero hacia el origen católico de algunos, y la práctica buena, por cierto, es la de la bendición. Cuando sale el hijo, cuando sale la hija y le dice a la mamá, ¿qué cosa? Dame la bendición. Y no le voy a decir que siempre, pero cuando yo me acuerdo, le digo a mi esposa, dame la bendición, porque lo creo y lo practico, y nosotros tenemos que creerlo y practicarlo. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. En Números, el capítulo 6, versículo 23 al 26 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este es un ministerio que en el Antiguo Testamento, antes de que viniese nuestro Señor Jesucristo, le fue encomendado de manera particular a Aarón y a sus descendientes.
a él como sumo sacerdote, el primero, y a sus descendientes como sacerdotes, sus hijos. Hermanos, ese es el ministerio de la bendición. En origen, en el Antiguo Testamento. Debo decirles ya, no a priori, pero ya que en el presente, a partir del Nuevo Testamento, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos ese mismo ministerio. Nosotros somos ahora real sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes y como tales tenemos no solo el ministerio, sino la autoridad o el poder, y sobre todo hay que reconocer lo que es el privilegio. El privilegio, ¿sabe usted lo que significa? Que no todos lo tienen, no todos lo poseen. Somos privilegiados porque nosotros podemos hacer aquello. Y porque Dios nos lo encomienda y porque Dios nos respalda. Él dice, lo vamos a ver, que cada vez que nosotros bendigamos en su nombre, Él lo va a hacer. Si no lo sabía, veamos el mismo pasaje en una versión distinta para mayor entendimiento de todos. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Nosotros debemos bendecir al pueblo de Dios, bendecirnos mutuamente. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Esta es nuestra bendición más famosa, más conocida, más recurrente. Pero hay muchas en toda la Biblia. Entonces, cuando tomemos esa, entre comillas, asignatura, vamos a ver otros ejemplos que nos inspirarán, ya sea para hacer nuestra propia bendición o para usarla, digámoslo, de memoria. Entonces los cristianos, o sea nosotros, o sea usted, somos gente de bendición. Declare bendición. Mire lo que nos dice aquí. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice él que hará? Y yo los bendeciré. Lo mismo en otro pasaje nos lo vuelve a decir. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Entonces, hermano, hermana, cada vez que usted dice Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y usted puede decir la bendición específica, Dios te bendiga con salud, Dios te bendiga con protección, Dios te bendiga con inteligencia, Dios, todo, absolutamente todo aquello que usted bendiga en el nombre de Dios, que dice Él que hará, yo los bendeciré. Definitivamente en la boca, en las palabras, y hasta cierto punto hay cierta limitación para poder entender la gran envergadura de lo que esto significa. La ciencia, la física, sobre todo en el presente, ha avanzado tanto que nos ayuda a entender mejor. Pero definitivamente, la Biblia lo decía, la ciencia lo confirma. El poder de la vida y la muerte está en la palabra. Usted con una palabra puede vivificar, puede resucitar el espíritu, el ánimo caído, desfallecido de alguien, pero también con una palabra usted puede matar su alma, su espíritu, en el sentido de quitarle el poco ánimo, el poco aliento que tenía. Probablemente todos hemos tenido alguna vez una experiencia en donde alguien nos ha sido de bendición. Recordemos algo positivo, de bendición. Y yo lo tengo. Y una de las grandes bendiciones que recibí en mi vida, que ha sido más de una, por cierto, de una persona no cristiana. Entonces a mí me asombra y también me desafía. Si un no cristiano tiene la capacidad de bendecir en lo que su conocimiento le permite, imagínese usted cuánto responsabilidad tenemos nosotros. Un ejemplo interesante. En el mall aquí hay una persona que vende pulseritas de diferentes tipos. Es una señora que vende pulseritas. Y cada vez que alguien le compra la pulserita, no le deja ir. Le toma la pulserita, se la pone aquí y son mujeres nomás las que se le compran. Y le toma, y ¿qué es lo que hace? Con mi esposa lo hemos visto. Hace como una oración. Yo no sé si será cristiana. No sé, y si lo es, de qué denominación tampoco. Pero lo cierto es, primero, que hace una bonita obra.
Porque la persona que le compra no solo le está comprando una bonita pulsera de adorno, sino que también se va con un ánimo, se va como con feo, con una esperanza. Me bendijeron. Eso quiere decir que algo bueno o algo positivo va a ocurrir en mi vida. Cada vez que a nosotros nos bendicen, eso sucede. No solo se levanta o se alegra nuestro espíritu, sino que sabemos por lo tanto que algo bueno va a ocurrir. Del mismo modo, cuando alguien dice una maldición y usted tiene que evitar no solo no maldecir, porque los cristianos no maldicen, pero los cristianos también no tienen que provocar que otro le vaya a maldecir a usted. Por eso nosotros solamente el bien y siempre el bien. Declare bendición. Ahora, una bendición no puede bendecir hasta que no se declare. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que decirla, tiene que hablarla, tiene que pronunciarla, verbalizarla, incluso expresarla. La expresión tiene mucho que ver. Por ejemplo, han orado por mí y yo quisiera ser más efusivo, como mi papá, por ejemplo, los que lo conocieron, pero el Señor como que me hizo más tranquilo. Me he emocionaba más de joven, pero cuando oran por mí, y es importante, la expresión, ahora, la expresión, el énfasis, porque cuando alguien ora por mí y yo se lo agradezco, pero cuando yo ya veo que alguien está pero como con pasión, yo le doy gracias al Señor porque es más convincente. Y no significa esto que tenga que ver con una cuestión psicológica, no, sino también las ganas. Porque hay formas y formas de bendecir. Y hay bendiciones, que lo vamos a ver, que en realidad más bien son maldiciones encubiertas. Entonces, por lo tanto, declare hoy una bendición sobre usted y los demás. Vamos a ver qué tan importante es bendecir a los demás como bendecirnos a nosotros mismos. Pronuncie esa bendición y es algo en lo que voy a insistir. En el Nuevo Testamento, ya que son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y porque Él nos es revelado en carne, la recomendación puede ser, al simplificar su bendición, pronuncie bendiciones en el nombre de Jesús. Bendecir es cuestión de amar. Y esto es algo interesante. Y de amar, cuando hablamos de amar, es algo difícil. No imposible, pero cuando usted puede experimentarlo, definitivamente está en un paso avanzado o avanzando. Incluso a los enemigos, la palabra nos lo dice. No es que a mí me guste necesariamente, no es que yo quiera, pero el Señor nos lo dice. Y cuando Dios nos dice esto, significa que Él nos capacita para hacerlo. Y definitivamente cuando somos capaces de incluso bendecir, pero porque amamos al enemigo o al que nos hace mal. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando usted puede amar y cuando usted puede bendecir a ese enemigo o a ese malo o malvado, usted puede llegar incluso a transformar una vida. El que es malo sabe que es malo. El que es malo sabe que nadie lo quiere. Y encontrarse de repente con esto, con que alguien pueda amarle, incluso bendecirle, realmente provoca un choque cognitivo que a esa persona la derrumba y probablemente pueda ser llevada así, y gracias a eso, a los pies de Cristo. Entonces, una vez más, pronuncie esa bendición en el nombre de Cristo. Es cuestión de amar al prójimo y a uno mismo. Bendecir es cuestión de amar al prójimo y a uno mismo. ¿Dónde lo dice? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama usted? Vamos a ver en un instante. Pero tiene que amar a su prójimo. Ahora, amar al prójimo no es una opción, es un mandamiento. Si usted no está amando a su prójimo, ¿quién es su prójimo? Todo aquel que no es usted. Todo aquel que no es usted. Y debo decirle que su esposa no es usted. Su esposo no es usted. Su hijo no es usted. Entonces involucra y comienza con la propia familia. A veces pensamos que el prójimo son los que andan fuera. Y andan muchos siendo luz fuera y son oscuridad en su casa porque no son bendición para los suyos propios.
Es cuestión de amar al prójimo y amarse uno mismo. En Gálatas 5:14 es otro pasaje, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se ama usted? ¿Se bendice usted? Bueno, uno mismo debe bendecirse también. ¿De qué manera? En primer lugar, hay que reconocer que somos bendecidos. Soy bendecido. Y uno tiene que declararlo. Hay personas que son bendecidas, pero no lo declaran mediante expresiones de gratitud. Y no importa que sean bendecidas o cuán bendecidas sean, no son felices. En medio de la bendición que sea que tengan. Pero todos tenemos bendición. Entonces, el expresar el hecho o la realidad de que soy bendecido, con gratitud, simplemente lo que hará será aumentar. Por otra parte, puedo bendecirme literalmente. ¿De qué forma? Repitiendo y personalizando, o sea, haciendo mías las promesas y las bendiciones del Señor que están en la Biblia. Por otra parte, puedo bendecirme literalmente frente al espejo. Dice un dicho por ahí, una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad. No tiene usted que decirse 1000 veces una bendición para que la realidad de esta le alcance a usted. Pero usted puede mirarse al espejo y decir que Dios le hizo así tal cual está. Y tal cual está en el presente, es voluntad de Dios que usted esté así. Si Dios le quisiera de otra forma, le tendría de otra forma. Por lo tanto, hay que darle gracias al Señor. Y usted puede bendecirse, así como usted le dice, Dios te bendiga a alguien, dígale, Dios te bendiga a alguien. Dios me bendice, bendígame Dios, o lo que sea que necesite. Es amar al prójimo y a uno mismo. Otro pasaje en Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a uno mismo. ¿Sabe usted que el prójimo, o sea, la gente, si usted es un hijo de Dios, la gente lo sabe. Si usted es un buen hijo de Dios, o sea, un buen cristiano, también lo sabe y le gusta. Nadie quiere tener una relación con un mal cristiano, si no es para abusar o para degradarle de algún modo. Pero la gente cuando tiene problemas, cuando está en necesidad, busca cristianos verdaderos. ¿Cuáles son los cristianos verdaderos? Los que llevan vidas santas, los que son luz, los que son sal, los que bendicen a todo el mundo con sus actos, con sus hechos, pero también con sus palabras. Recuerdo muy bien cuando trabajaba en la Academia Bautista del Valle, la mayoría de los jóvenes no cristianos, que será quizás un 10% de ellos eran cristianos, 90% no. La mayoría, aunque de origen católico. Sin embargo, ellos saben cuando el que está con ellos o cerca de ellos es cristiano o no. Durante ese tiempo me tocó la experiencia de tener que escucharlos. No solo estaba a cargo de la dirección del dormitorio, sino también de la consejería con ellos. Y cuando tenían problemas, venían conmigo. Cuando tenían problemas, se confesaban. Cuando el problema era pecado, pues definitivamente yo le decía, no, lo primero de todo tienes que pedirle perdón al Señor. Ahora, ¿estás arrepentido de tus pecados? Sí. Porque venían porque tenían algún problema, o sea, andaban buscando una bendición. Pero si buscan la bendición de Dios, lo que tienes que hacer también es confesar tus pecados y pedirle perdón. ¿De verdad que estás arrepentido? Sí, bueno, pídele perdón por rodillas al Señor. Una prueba dura para algunos, una prueba no tan dura para otros, pero lo cierto es que la gran mayoría, y no a todos se les decía, dependiendo de cuál fuera el problema, de rodillas le pedía perdón al Señor. Muy bien, entonces ahora te voy a bendecir. Pero por la convicción, por el hecho de saber el poder, el ministerio que Dios nos ha confiado, de bendecir. Llegamos aquí prácticamente al final y tenemos que caer en cuenta de lo siguiente, porque el énfasis, permítanme mostrárselo si no se han percatado, bendecir es cuestión de amar al prójimo y a uno mismo. Al prójimo y a uno mismo, porque tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Un gran dilema, el problema de muchos, de prácticamente toda la vida. Fíjese que he conocido muchas personas buenas y que quieren a la gente y que tratan de hacer el bien por la gente, pero llegan hasta la mitad. Llegan hasta la mitad en el sentido de que o no pueden concretar esas buenas acciones que quieren, con las cuales bendecir a la gente,
o simplemente de plano no les resulta, no les sale. ¿Y cuál es el problema? Es que no se aman a sí mismos. Por eso es tan importante amarse a sí mismo. Cuando una persona se ama a sí mismo porque ha sido amada, eso es bien importante, es una persona saludable emocionalmente. Y una persona saludable emocionalmente es una persona madura, es una persona capacitada para dar y para entregar. Porque vuelvo a decir, no se puede dar lo que no se tiene. Y uno recién puede dar amor en la medida que ha sido lleno de amor. Y que está en esas etapas. Ejemplo, les voy a decir, me tocó pastorear siendo muy joven y soltero, por supuesto, también. Así que muchas cosas yo no sabía. Y el trato con la gente en general, que son los hermanos, tenía ciertas limitaciones a la hora de platicar o tratar con matrimonios, por ejemplo, a la hora de tratar con ancianos. Pero gracias a Dios ahí nunca hubo mucho problema. Pero sí al hablar con jóvenes, por ejemplo, con jóvenes. Desde el momento en que me casé y el Señor me permitió ser papá, todo cambió. Experimenté incluso el amor de Dios de una forma distinta. Empecé a saber y sentir mejor lo que era el amor de Padre, de Dios mi Padre, y pudo nacer también en mí el amor de papá y poder ver a todos como hermanos, como hijos, como hijas. Entonces, por eso es tan importante el amor, recibir el amor, amarse para poder amar. Entonces, amarse a sí mismo. ¿Qué es amarse a sí mismo? Es declarar bendición y declararse bendecido diariamente. Si usted quiere ser luz, si usted quiere ser sal, si usted quiere bendecir diariamente y se lo ha propuesto, bendígase a sí mismo o a sí misma. A través de la palabra y a través de declaraciones o de verbalizaciones de las promesas de Dios para usted. Recuerden, la luz y la sal, eso somos nosotros, la bendición. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a cumplir o a realizar este ministerio de la bendición. ¿Me acompañan? Padre Celestial, gracias por pronunciar bendición sobre mi vida en su palabra. Gracias por equiparme con todo lo que necesito para tener éxito. Enséñame a creer consistentemente en su bendición y declararla sobre mi vida, así como también sobre la vida de los que me rodean.